Y retomando lo que usted estaba comentando, licenciado, a mí me preocupa mucho porque este grupo que está, yo les llamo violentos, pero a lo mejor me quedo corto, aprovechan los momentos internacionales cuando hay prensa internacional fijándose en un evento, como en el caso del tenis en Acapulco. Es decir, toda la gente que asistió a ese torneo internacional se dio cuenta de lo que estaba pasando. Ellos regresan a su tierra y ya se llevan esa impresión. No dan tiempo a aclarar ni a que lean qué es lo que está pasando. ¿Qué opinión les merece eso? Bueno, en el caso de la CETEC, Luis, yo empezaría hablando con el filtro de los medios y de la opinión pública, porque lo políticamente correcto es defender las causas populares y que los maestros y los docentes tengan un salario digno, sean del CENTE o de la CENTE, sean de las normales rurales, y que lo hagan por los medios que quieran, porque además nos faltan 43, ¿no? O sea, ese es lo políticamente correcto. Ahora, lo que en realidad sucede en este país es que hemos sido permisivos con un grupo político de presión que nada tiene que ver con la educación. O sea, creo que esa es la primera premisa de la que tenemos que partir. La CETEC, que es una variante, una ramificación de la CENTE, significa un problema de gobernabilidad, es un problema político. Y el problema está en una posición esquizofrénica del Estado mexicano, porque al tiempo en el que impulsa una reforma constitucional en materia educativa, que tiene como eje central la capacidad de evaluar y de que de esa evaluación sea vinculante, al mismo tiempo, tras el telón de la reforma constitucional, le das dinero a la CENTE y los obligas a negociar, donde a veces ni siquiera tenían representación, ahí ya también tienen voz y son interlocutores de los estados. Y hoy tienen dinero. Hoy tienen dinero, capacidad de movilización, y cada vez que se movilizan y te amedrentan les das más dinero. Entonces, hay una posición discordante entre la reforma educativa del presidente Peña y el tratamiento político de la CENTE. Eso es lo primero que hay que apuntar. Ahora, ya tenemos el problema y muy grave en Michoacán, en Guerrero y en Oaxaca, donde la CENTE ha llegado, y no me quedo corto, a sustituir funciones de gobierno, a limitar el poder público electo democráticamente ahí, y tienes a gobernadores empequeñecidos. Hay dos que de verdad hasta cuesta acordarse de su nombre, como el caso de Michoacán y de Guerrero. Rogelio Ortega, por ejemplo, en el caso de Guerrero, simpatiza incluso con la CENTE. Gabino Cue ha abdicado del poder público para darle poder a la CENTE. Michoacán le da 50 centavos de cada peso a la CENTE. Entonces, nos preguntamos quién está alimentando el incendio. Nosotros. Sí, claro. El Estado le ha puesto la gasolina al incendio de la CENTE. Entonces, lo que vimos hace apenas unos días, las pintas en el Monumento a la Independencia, creo que son muy sintomáticas. El que hayan ido justo debajo de la estatua de la justicia, del monumento, y hayan puesto la verdadera justicia pasa porque corra la sangre burguesa, te habla muy bien de cómo poco tiene que ver con una bandera educativa el movimiento de la CENTE. Tiene que ver con un tema de presión política e incluso subversión. Tan es así que están tratando de impedir las elecciones en Guerrero. Pero ya se dijeron que hasta a nivel nacional. Entonces, yo creo que aquí vale recuperar aquella frase de Churchill, ¿no? En el que ceder al chantaje, de a poquito, ceder al chantaje, es pretender alimentar a un cocodrilo esperando que te coma al último. Eso es lo que hemos hecho con los comentarios eran, solamente falta que haya un muerto. Ya hay un muerto. Claro. Y ahora ya están victimizándose. Y la verdad... ¿Y qué dice la corrección política, Luis? Yo pondría en duda. Policía Federal, represión, ¿no? Sí. Ahí yo creo que es un claro ejemplo de de los graves efectos que ha tenido esta política irresponsable con que se ha conducido el país en las últimas décadas, en donde los gobiernos lo que han hecho es posponer los asuntos, el utilizar dinero
que yo siempre he dicho que en materia del ejercicio del poder público, resolver un asunto con dinero, o sea, es una falacia decir que un asunto se resuelve con dinero. El dinero lo único que hace es posponer el problema, pero sobre todo asegurar que nos regrese ahora con mucho mayor vehemencia, con mucho mayor violencia. O sea, estos grupos, como hay muchos que tienen secuestrado al país, son un claro ejemplo de lo que es una administración exitosa del chantaje. O sea, tienen recursos verdaderamente casi ilimitados, arrodillan a cualquier autoridad. Y como consecuencia de esto, bueno, pues no es raro que estén llegando a estos extremos, generando además otro problema, porque los reclamos legítimos de la desaparición y muerte, en su caso, de los jóvenes de Ayotzinapa, muchas de las demandas sociales que manosean, se ven limitadas, se ven postergadas ante esa condición. O sea, hablar de las condiciones de que no les habían pagado una quincena o alguna cantidad determinada a los maestros, así en términos generales, bueno, yo conozco de muchos casos en donde los retrasos burocráticos les las... Pero vaya, ya pasa a segundo término, ya no es importante. Hay gente que se empieza a cansar del asunto de Ayotzinapa por estos malandrines. Hemos escuchado... Empiezan a minimizar... Hay que tanto escándalo. ¿Sabes qué, Juan? Yo creo que están hartos de la violencia. Los deudos y desde luego los jóvenes en Ayotzinapa han sufrido una doble victimización, la de los criminales y la de los políticos. La de los criminales primero, en la noche fatídica de Iguala, y la de los políticos, y no hablo solo de partidos, sino de grupos políticos que han aprovechado su bandera para hacer lo que quieran, obtener recursos económicos, financiar sus causas y asentar sus reales en al menos 3, vamos para 4 entidades federativas que, fíjense la paradoja y la desesperación que debería darnos este tema, concentran el rezago educativo. Es decir, en México el problema educativo, al menos en educación básica, está totalmente concentrado en Michoacán, en Guerrero y en Oaxaca. Son esos 3 estados. En Oaxaca, por ejemplo, hay incluso un estudio del Instituto Nacional de la Evaluación Educativa donde hay una correlación entre la desigualdad y el no acceso a la educación. En Oaxaca el promedio de escolaridad es apenas de 5 años. Entonces, donde más urgiría maestros en el aula, donde necesitamos docentes de a de veras, es donde si asisten al 80% de las marchas, se les premia con una plaza. Sí, pero fíjate, Pepe, que se habla de los maestros en general. Es un grupo grande de maestros en estos 3 estados, pero la gran mayoría están en las aulas, ¿eh? Los verdaderos maestros. Los verdaderos maestros porque están en los las que son aulas. revoltosos son los que están en las calles. Ellos defienden que están del lado de las causas populares. Las causas populares. Oye, y los meseros de los hoteles todo de lo que Acapulco, se ha perdido. todo lo que se ha perdido. Y lo que se puede perder, ingeniero, lo que pierden los empresarios. porque a fin de cuentas se va hacia el exterior lo que está pasando y los empresarios no van a querer venir a invertir. Y la misma gente ya está cansada, ya está fastidiada. Un aeropuerto no se debe tomar. ¿Y qué pasó en la porque semana? Es de seguridad nacional. Taparon la entrada. Pero vaya, ellos no tienen límite en el chantaje. O sea, como el gobierno que ha sido funciona. permisible. O sea, en estos gobiernos prácticos, estos gobiernos que todo lo arreglan con la cartera, se les hace fácil. Entonces, vaya, va creciendo el chantaje y van a llegar a cualquier extremo con tal de sacar adelante sus peticiones. Algunas que son verdaderamente ofensivas, ¿no? O sea, las plazas automáticas, el que no hay evaluación. O sea, perdonen, ¿de qué se trata, ¿no? Y yo sí quisiera insistir en que el primer reto aquí es cómo analizamos el tema. Paco Calderón, ese genial cartonista en Reforma, hace 15 días escribió y puso ahí un dibujo de los maestros de la CETEG aventando piedras a los automovilistas, como ocurrió. Bueno, le llovieron críticas como nunca. Le dijeron racista, clasista, fascista, todo lo que termine en ista se lo dijeron.
Y la verdad es que lo que acabamos de ver nuevamente es eso. Entonces, lo primero que tenemos que distinguir es los maestros necesarios y los que todos los días se ganan el aplauso de este país, y este grupo de presión política. Son dos cosas totalmente diferentes. Y nada más un dato. En Oaxaca y en Michoacán, ¿saben cómo nos fue en la prueba PISA, en la última que se realizó? No nos fue. No sé. Claro. No nos fue. No se puede hacer. No se puede hacer porque hay un piso mínimo para que esto tenga valor estadístico, que es el 65% de las escuelas, y ahí no se puede alcanzar, porque los maestros no están, porque las escuelas no lo permiten, porque es un agravio contra los derechos constitucionales de los profesores y contra esa máxima que tenemos grabada en la cabeza, que es la plaza es primero. Sí, claro. ¿No? Gerardo. Yo estoy de acuerdo en que es un grupo de carácter subversivo, totalmente urbano, subversivo, con ramificaciones totalmente subversivas, con tácticas subversivas, una guerra de baja intensidad, que el Estado no combate como lo que son, como una guerrilla urbana, sino los combate como protestantes sociales, y pues ellos tienen otras tácticas de mediano y largo plazo u otra estrategia. Aquí lo grave es que el propio gobierno sea quien viola la propia reforma constitucional, porque todos esos rufianes que andan ahí enmascarados, delinquiendo, que no están en las aulas, se debe rescindir el contrato laboral de acuerdo a la ley. No se aplica. Vamos a hacer una pausa. Vamos al corte. Recuerden, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Vista Buena Televisión. Nuestro correo electrónico vistabuena.televisión@gmail.com. Regresamos.